Después de viajar por más de 4 años por 18 países de América Latina en nuestro motorhome, hemos llegado finalmente a Estados Unidos. Cruzamos desde Tijuana a San Diego, la frontera más transitada del mundo, y nos encontramos con un gran choque cultural. Acompáñanos a vivir las primeras impresiones del país número 19 de nuestro viaje por América. No puedo creer que estemos por California. Qué locura haber llegado hasta acá en auto. Manejando desde Argentina hasta acá, 95.000 kilómetros. ¡Ay! Nos pusimos el coso en cero. ¡Qué lindo! Literalmente estamos como los del campo, mirando una avenida, otra que cruza 6 carriles, puente. ¡Qué cambio! Por favor. Me siento como dentro de una película. Es como una explosión para el cerebro de tanta información, de todas cosas nuevas, de empezar a pensar en inglés, entender cuánto es una milla, cuánto es la velocidad. Estaban los carteles a 65 millas por hora y le digo, o sea, ¿cuánto es? O sea, igual venía una velocidad considerable, ¿no? Pero decir, bueno, tengo que entender cuántas son las millas. Las pulgadas, recién vi un cartel que decía como máximo 15 pulgadas. No, puede ser que sea. O sea, no sé si era 15, pero bueno, en fin, digo, hay que empezar a saber cuánto mide nuestro motorhome en pulgadas para movernos por acá. ¡Wow! ¡Qué locura! No, qué impresionante este lugar. ¡Qué locura! ¿Dónde estamos, gente? Miren, estamos en San Diego. Va a ser nuestra primera parada acá en el estado de California. Y miren esto, me sorprendió muchísimo. Acá hay una estación para los residuos de los animales y hay bolsitas acá. Miren, ahí, una bolsa para poder juntar los residuos de sus mascotas. ¡Qué increíble! Recién estábamos viendo los parquímetros que se pueden pagar con tarjeta o directamente desde Apple Pay si uno tiene un iPhone. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y miren la jaconeta acá frente a estos edificios enormes. ¡Qué increíble es estar acá, gente! Miren qué cerquita que estamos del aeropuerto. Pasan ahí al toque los aviones. Este es el patio que tenemos. Por acá, los barcos. Tenemos que agregar la banderita del país número 19 a la jaconeta. De verdad. Qué lujazo. La jaconeta. Y esa puesta de sol ahí para culminar este primer día en Estados Unidos. Dejado la jaconeta ahí, nos vamos a ir a caminar un poquito, a comprar algunas provisiones. Ya vamos a ir a un supermercado y le vamos a mostrar los precios y todo lo que encontremos acá, pero hay que zafar con algo para cenar esta noche, así que vamos a ir en búsqueda de algo rapidito. Cada vez que cruzamos a un nuevo país, nos ha pasado en todos, que es como una sensación tan indescriptible, te llena de energías, de motivación, de nuevo, porque además es todo el asombro, toda la incertidumbre de saber, bueno, de conocer la moneda local, bueno, países como estos moneda ya conocida, nos simplifican las cosas, pero de saber cuánto valen las cosas, dónde ir, marcas nuevas, cosas nuevas, encima acá idioma nuevo, una cultura recontra diferente, así que te llena así como de mucha energía. Creo que todavía no estoy pensando. Creo que lo más duro va a ser el ejercicio de pasar el cerebro al inglés, porque hoy en la frontera la verdad es que con casi todas las personas que hablábamos, casi todas hablaban en español. Mira, hay baños públicos acá enfrente del parque este, así que para el que venga en algún vehículo que no tiene baño, es un buen dato. Nosotros estamos estacionados frente a un edificio que se ve magnífico y este es el frente. Dice County Administration Building. Deducimos que es algo de la administración, porque claramente es de la administración, pero de California. Y miren el auto de la policía, el sheriff, como en las películas. Ahora mirá, hay una... No sabía si había alguien ahí. Nos estamos sorprendiendo de todo. Hay una computadora adentro, mirá. Está
Y esto también lo siento re película. Me acuerdo del episodio de Los Simpsons donde Homero tiene que venir a declarar sus impuestos y dejarlos en un buzón de estos. FedEx y UPS. De verdad parece que es la primera vez que vamos a una ciudad grande, o sea, pero todas las cosas que estamos viendo acá no se han visto o no, o si en algún país se ven, es muy raro, así que sepan entender la intensidad. Acá tenemos un mapita de San Diego. Nosotros estamos en Little Italy. Ahora, en estos momentos, estamos acá. Acabamos de cruzar las vías, pero en realidad estamos estacionados acá, frente al harbor, al muelle, digamos. Y está a punto de pasar el tren. Recién ya lo vimos pasar. Y este tren va hasta la frontera. Esto lo habíamos visto en un video de YouTube y hoy lo vimos al tren cerquita de la frontera, así que para quienes viajen a pie sepan que es una opción para cruzar a México o a la inversa. Entramos a un 7-Eleven, que en México la verdad es que también está lleno de estas cadenas, pero no habíamos entrado a ninguno, siempre fuimos al Oxxo. Acá hay estanterías con las famosas donas estadounidenses, y esa es re de Los Simpsons. Ya voy a probar una, en algún momento voy a probar una. Veníamos caminando a un supermercado que vimos en internet, en Google. Ah, bueno, que por cierto está ahí. Bueno, como les decíamos, estamos en el barrio italiano, pero esto debe ser una de las zonas más top de San Diego. Miren qué bonitos los bares, todos iluminados, todas las mesitas, hay un montón de restaurantes por acá. Qué lindo que se ve. La docena de huevos vale $5. Estábamos haciendo memoria, en México valía 3 más o menos. Pero bueno, este es un mercadito muy chiquito en un lugar muy céntrico, así que vamos a esperar a ir a un súper como para poder comparar. Y miren lo que acabamos de encontrar, vino de Colomé. Tenemos un video, fuimos a visitar esta bodega cuando estábamos en Salta. Y qué loco en nuestra primera parada acá en San Diego, en California, encontrarnos con vino de Argentina y de un lugar encima que estuvimos. 49,85. Directamente acá tenés para apoyar la tarjeta y nos preguntó si queríamos el ticket. Directamente sale desde acá, entonces uno no tiene que andar. No es que lo saca el vendedor y te lo da, sino que directamente lo saca desde allí. Gastamos $50 en esta bolsita de comida, la mayoría de verduras. Pero bueno, no es referencia porque, como decíamos, es un mercadito chiquito en un lugar súper turístico. Ya profundizaremos en el tema precios. No sé si turístico exactamente, pero la zona se ve como muy top, muy linda. Veremos después con qué precios nos encontramos en Estados Unidos. Pero bueno, tenemos comida para cenar esta noche. Vamos. Primer noche exitosísima acá en Estados Unidos. Dormimos súper tranquilo. Y acá todo este lugar, el parquímetro durante el día es pago y un máximo de 2 horas. Entonces, bueno, nos tenemos que mover. Vamos a visitar un poco de esta hermosa ciudad. Hoy a la mañana salimos a correr y, como les contamos en el video de Ensenada, lanzamos otro canal para los que quieran correr de manera virtual por los mismos lugares que lo hacemos nosotras. Así que les vamos a dejar el link acá arriba a la derecha y conocer un poquito más de las vistas increíbles que tiene San Diego. Parada que vamos a hacer acá en San Diego. Allá ha quedado la jacuneta. Miren lo que es esta belleza de parque. Estamos en Balboa Park, Parque Balboa, uno de los
principales atractivos que tiene la ciudad. Hay un montón de cosas para hacer, museos, zoológicos, que a nosotros no nos gustan los zoológicos. Dicen que es muy famoso el zoológico acá de San Diego. Nos hemos venido a disfrutar estas hermosas vistas que tiene la ciudad. Es un área verde que está bien cerquita acá de todo lo que es la ciudad, valga la redundancia. Muchísima gente haciendo actividad física con sus mascotas. Hay carteles de que sí, las mascotas tienen que estar todo el tiempo con correa. Vimos mucha gente ahí jugando, disfrutando con sus peludos y es hermoso. Hermoso, la verdad es que todo se ve súper ordenado, acomodado, arregladito. Así que nosotros agarramos el mate para salir a caminar un poquito y recorrer el parque. ¡Salud! When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Y donde estamos pasan justo por acá encima los aviones. Ya hemos visto en el ratito que llegamos, no sé, una infinidad de aviones. Como les mostramos, ni bien llegamos a San Diego, estábamos estacionados al lado del aeropuerto. Qué hermoso lugar. Estamos medio pesados, pero con San Diego estamos enamorados. Sentís que estás dentro de una película todo el tiempo. Oh, mirá para adelante la vista también. Bueno, vamos a entrar a la primera catedral acá en Estados Unidos, la Catedral de San Diego, Joseph Cathedral. Algo que me tiene fascinada es el tema de la señalización. Me encanta que en todos lados están los carteles que te indican cuál es el carril que está permitido doblar, o que si vas por ejemplo, por el carril derecho es obligación que dobles, desde qué carriles puedes girar a la izquierda, cuándo puedes girar en U, cuándo no puedes girar en U, cuándo no puedes girar a la derecha. La verdad que es un placer manejar por Estados Unidos. Creo, ¿no? ¿Estaremos haciendo bien la cuenta? Sí, 14 feet, un pie son 30 centímetros, 10 feet son 3 metros. Ah, créeme, más que a ver. No puedo. Ay, espero que la matemática haya estado bien. Sí. Esto nos está volviendo loco el tema de las millas. Igual nosotros configuramos el teléfono acá para tenerlo en kilómetros y en metros porque no nos podemos acostumbrar. Pero sí es importante saber cuánto es la altura de su motorhome en pies, el peso. Con 10 pies pasamos. Sí. ¿Estás seguro? Correcto, como dice el ingeniero. Dice, para obtener un resultado aproximado multiplica el valor de longitud por 3.281. 3 metros son 9,84 pies. Están bajando justo las barreras porque va a pasar el tren. Hemos llegado al embarcadero, es una belleza este lugar. Estamos en la búsqueda de estacionamiento, está todo repleto. Hay mucha gente acá que estamos buscando un estacionamiento para bajarnos a recorrer.
Ya encontramos estacionamiento y como les decíamos, en todos lados está acá súper aclarado qué es lo que está permitido y demás. Se puede estacionar por 3 horas, entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde, y hay que pagar en cualquiera de las estaciones sí o sí todos los días de la semana. Bueno, les vamos a mostrar cómo funciona. Sale $1.75 la hora y como máximo se puede pagar por 3 horas. Con tarjeta de crédito, entra la patente. ¿Qué pongo? ¿2 horas? Yo creo que sí. Patente, Todos esos son los medios de pago. Acá está para acercar la tarjeta con contacto, o se puede pagar con monedas también, o acá tenés para la tarjeta. Bueno. Yo creo que hay que tocar algo, ¿no? Please wait. Please. Wait. No, pero para mí pasó algo. Las chicas que estaban más recién rápido. pagaron súper rápido. Igual no sé con qué habrán pagado. Bueno. Aprove. Bueno. Thank you, enjoy. Your park. No se imprime el recibo, pero podés tener las opciones de... Que te lo manden por SMS. Mira. Ok. Para seguir en la onda de los ponchos que hemos visto y todas las cosas en todos lados. Era un poncho yanquizado, Los Ángeles Lakers. Hay de un montón de equipos acá, de los Dodgers, Steelers, de Pittsburgh, como para ver algo diferente. Wow, miren lo que es este barco. Se ve un lujo Por impresionante. Dios. Bueno, por elegir uno, ¿no? Miren lo que es. O sea, vas caminando y vas mirando los barcos y es como uno más lujoso que el otro. Esta costanera es estar caminando en una película yankee. O sea, en realidad creo que siento que desde que llegamos a Estados Unidos es como que te sentís todo dentro de una película. Por el hecho de que uno siempre ve, o sea, en las películas que uno ha visto, que son de Estados Unidos, o series, o cosas así, uno siempre lo asociaba a algo como muy lejano o muy, no voy a decir irreal, pero diferente a nuestra realidad. No sé cómo explicarlo, pero no se ve un papelito, no se ve algo despintado, no se ve una cadena de estas cortada, no se ve un barco sucio, un árbol sin podar, nada. Es como, literal, es como un lugar preparado para filmar una película. Y hablando de barcos, miren lo que es eso, Direct Show es una de las cosas más locas que vi en mi vida, miren lo que es eso. Y acá tenemos una vista hermosa del Coronado Bridge, el puente Coronado. Qué pedazo de ciudad. Vi unos carteles de que se ve que se hacen paseos en estos catamarán, no sé si es catamarán. Disculpen, ya hablo por mí, soy muy ignorante en el tema de los nombres de los barcos, pero paseos desde el Convention Center, que es donde estamos acá, al Coronado Bridge y bueno, los dos, así que hay una tabla ahí con horario. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Seguimos maravillándonos con San Diego. Miren lo que es este puente que estamos cruzando. Parece, bueno, acá no se aprecia, pero es parecido a la forma al Puente de la Mujer en Buenos Aires. Voy a poner acá arriba, estoy haciendo una toma, eso es muy de película, muy de televisión. El anuncio, la publicidad con un avión. Otra propuesta de casamiento te podría haber hecho pasar un avión que diga ¿te querés casar conmigo? Bueno, ¿querés volverlo a hacer? Algo que tiene Estados Unidos y que vamos a intentar aprovechar y disfrutar y conocer de lo más que se pueda es el tema de los deportes. A Santi y yo nos encantan, nos encantaría poder ver un partido de la NBA, de la NHL, de la NFL, un partido de tenis, de algún torneo de los que se juega acá y un partido de la MBL, que es la Major Baseball League, de la Liga de Béisbol. Y acá estamos llegando justo a Petco Park, el estadio de los San Diego Padres que juegan la MBL. Así que es un punto también para venir a conocer, recorrer. No sé si se puede entrar, pero bueno, por lo menos lo estamos viendo de acá afuera. Se ve impresionante.
I know I only have myself to blame. We're drinking way too much. I guess I got caught. Miren qué interesante, en una parte de las boleterías está todo el calendario, todos los partidos del 2024 con los logos del equipo contrincante, la hora, qué organización, y acá tenemos un mapita de lo que es el estadio. Yo sé que en este canal vamos a ir a ver un partido de la MBL. ¿Dónde, cuándo, quiénes? No lo sé, pero lo vamos a hacer. ¡Wow! De acá se ve, mirá. Esta sería otra opción para hacer una propuesta de casamiento. Es re yankee. Ah, con la pantalla gigante ahí. Che, a ver, vení por acá. No, mirá qué es esto, el césped, Wow. las... ¡Ay, qué lindo! Quiero ver un partido. Definitivamente no se podía pasar por ahí. Atesoro en ese momento porque fue pura casualidad. Nosotros veníamos ahí O sea, no es que rodeando. quisimos entrar sin... a propósito, digamos, veníamos caminando por ahí, estaban trabajando. Estaba al lado de la boletería, había una reja que estaba abierta y como pensamos que ahí se daba la vuelta al estadio y llegamos sin quererlo. Pero qué locura, cómo se ve. Así que tuvimos suerte, jaconeros. Les pudimos mostrar un poquito del estadio. Mientras nos dirigimos a otro importante sitio que tiene acá la ciudad de San Diego, quiero contarles un poquito de la historia de esta increíble ciudad que estamos recorriendo. En esta zona, hace muchísimos años atrás, habitaban los pueblos de los Kumiai, que encima recién pasamos por un restaurante y había un cartel que hacían honor a ellos, pero en el año 1542 es donde llegan los europeos por primera vez acá en lo que es la costa oeste. Así que en el año 1542 Juan Rodríguez Cabrillo declara que todo esto pertenece a la Nueva España. Y todo esto se anexa a lo que es el territorio de lo que era Alta California, que era sumamente extenso. Ahora les cuento un poquito más. Recién en el año 1769 se construyen los primeros asentamientos, así que ese es el año de fundación que se toma de San Diego. Para ese entonces todo lo que era California estaba como dividido en dos partes. Baja California, todo lo que les estuvimos mostrando en México, y Alta California comprendía todos los actuales estados de Estados Unidos que les voy a mencionar. California, Nevada, Arizona, Utah, Nuevo México, el oeste de Colorado y el sudoeste de Wyoming. Imagínense lo enorme que era California. Así que para 1821, que es cuando México se independiza de los españoles, California, todo esto que estamos recorriendo acá, San Diego y demás, pertenecía a México, que después, 2 años más tarde, se forma la primera República Mexicana. Pero si no vieron el video en el que estuvimos recorriendo Ciudad de México, se los dejamos acá. Les contamos que la historia entre México y Estados Unidos es muy larga, han pasado muchísimas cosas. Para ese entonces el mapa de México era enorme. Vamos a mostrarles acá todo lo que era el territorio, pero en 1850, después de la primera invasión estadounidense hacia México, todo este territorio pasa a pertenecer a Estados Unidos, que es lo que conocemos en estos momentos como tierras estadounidenses. Pero, para que lo sepan, San Diego en sus inicios pertenecía a México. Y acá vienen varios datos curiosos para contarles. Por un lado, que San Diego es la 8ª ciudad más grande de Estados Unidos y la 2ª más grande de todo el estado de California. Por otro lado, San Diego, junto con Tijuana, es la 2ª aglomeración más grande de Estados Unidos que se comparte, digamos, con otro país. La más grande de todas es entre Detroit y Windsor, frontera de Estados Unidos con Canadá. La última curiosidad que tengo para contarles por el momento es que en San Diego se realiza la convención internacional más grande del mundo de Comic Con. Se realiza acá, en el San Diego Convention Center, que es el punto que queríamos venir a conocer y mostrarles. El Comic Con se realiza todos los años. Estuve buscando la fecha para ver si teníamos suerte de ver, pero no, es en julio. Por ese entonces se supondría que deberíamos estar por Alaska. Y entre todas las cosas de película es, tenés que tocar esto para cruzar y que todo el mundo espera y respeta, es una locura.
recién por la parte que veníamos, pasamos caminando por el Gaslamp Quarter. Hoy hay un montón de sitios de entretenimiento, restaurantes, pero es como la parte más antigua de San Diego. De hecho, había un cartel, un pórtico que decía el corazón de San Diego. Y según nuestra deducción, estaba a muy poquitas cuadras del estadio, así que debe ser la zona a la que cuando la gente sale del partido va a tomar cerveza. O tal vez para el que, no sé, si el que no consigue entrada y lo ve por la pantalla grande, pero... Ah, puede ser. Bien. Y acá acabamos de cruzar todo el centro de convenciones. ¡Qué belleza! Acá ya estamos otra vez en la bahía donde dejamos el motorhome. Creo que debería, o sea, cometimos el error de no haber pagado una hora más, entonces ahora tenemos que volver medio corriendo para no quedar en infracción. No imaginamos que íbamos a caminar tanto, pero vale la pena. Llevamos casi 4 kilómetros recorridos en 1 hora y 20. Vinimos a otro lado para mostrarles otro lugar acá emblemático y miren, va la policía pasando vehículo a vehículo, como revisando las placas para ver si efectivamente las personas han pagado su parqueo. Y este lugar que les vamos a mostrar por acá es otro imperdible o un sitio bastante recomendado para visitar acá. Ya estacionados, miren dónde estamos por aquí. Tenemos The Fish Market para comer acá pescado fresco, se siente olorcito a pescado. Por acá anduvimos corriendo y les venimos a mostrar otro sitio que es muy famoso acá en San Diego. Acá hay una estatua, una obra de arte acá. San Diego tiene mucha historia con lo naval, con lo marítimo, así que tenemos acá un monumento de un marinero besando a su chica. Por acá es muy grande, es muy típico acá de San Diego. Y frente a este monumento tenemos otro sitio que es el que les veníamos a mostrar, que es el USS Midway. Este barco enorme que tenemos acá es un portaaviones muy importante en la historia naval de Estados Unidos y es un museo que se puede visitar. La entrada cuesta $30 y hay muchos aviones dentro exhibidos, pero tiene mucha historia. Su nombre es Midway en honor a la batalla de Midway. Este nombre se le asignó una semana después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial y hasta el año 1955 fue el barco más grande del mundo. Además, también fue el primer buque de guerra estadounidense demasiado grande para poder transitar el Canal de Panamá. Así que imagínense el tamaño que tiene este bicho, es enorme. Estuvo en actividad por 47 años y entró en servicio en la Guerra de Vietnam. Así que tiene muchísima historia. Como les decía, es un sitio ideal para todos aquellos que les guste conocer de la historia y de las Fuerzas Armadas. Recién me acerqué a uno de los autos y le vi la multa, $52 por no pagar el estacionamiento, así que paguen parquímetro. Y acá estamos estacionados de nuevo, donde pasamos nuestra primera noche acá en Estados Unidos, y quería mostrarles que también ahí enfrente tenemos el Star of India, que en algunos lados leí que era el velero activo más antiguo del mundo, que fue construido en el año 1883 y es un hito histórico nacional acá en Estados Unidos. Después en otras páginas leí que era otro, el más antiguo construido. Pero bueno, y estamos aprovechando a caminar. ¡Ay, mire qué copado! Creo que me podría llegar a caer. ¿Podrías caminar ahí? La verdad, ¿andar en eso? Sí. No sé, no parece tan difícil, pero viste esas cosas que la ves de afuera y decís, mirá qué bueno, y después te subís y no hay forma de estar parado. Siento que no tengo habilidades para eso. Vamos a recorrer hoy más de día el parque este. Está hermoso, miren acá la cantidad de juegos que hay para los niños y la vista
que tiene toda la ciudad de atrás, los edificios, es fabuloso. Tengo una cosita más para contarles más del mundo de la farándula y del espectáculo. Acá en San Diego han nacido un montón de personas importantes, pero los dos que más reconocí o que más me llamaron la atención fueron la actriz Cameron Díaz y Robert Duvall, que seguramente lo conozcan por el famoso personaje que tuvo en la película del Padrino o una peli de más actual que se llama El Juez. Así que no quería dejar de contarles esos dos datos de acá de San Diego también. Estas fueron nuestras primeras impresiones acá en Estados Unidos y estas fueron impresiones, re impresionados. Quedamos la verdad que enamorados de esta gran ciudad. Nos encanta ver cómo todo está ordenado, todo está limpio, todo funciona. Recién veníamos conversando, ¿no? Esto que decía Santi de, digamos, del parquímetro, por ejemplo. Quien se quiere pasar de vivo tenés una multa, ¿no? Pero, digamos, para que las cosas funcionen así de bien y que todo esté ordenado, es responsabilidad de uno como ciudadano hacer las cosas bien y no querer evadir, y esa cuestión latinoamericana que tenemos, o sea, que llevamos en la sangre. Que creo que eso es lo que nos impresiona, de ver que acá está todo ordenadito y toda la gente cumple. Bueno, nada, la verdad es que eso me parece a mí que está muy bueno y que tenemos mucho como aprender todos en general en Latinoamérica. No hablo de un país en general, hablo de todos, porque se nota mucho la diferencia en la cultura. Veremos si el resto de Estados Unidos nos impresiona tanto como San Diego, esta primera ciudad. Así que acompáñanos porque se viene una gran travesía por Estados Unidos de América. Vamos a recorrer juntos nuestro país número 19, viajando por América en motorhome.